y quiero hablar sobre el ministerio del Espíritu Santo, principalmente el bautismo por el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, dice del versículo 4 al 7 que hay diversidad de dones. O sea, los dones son como los regalos que Dios nos da a cada uno de nosotros, que estamos colaborando con Dios para construir, para edificar la iglesia. Explicado físicamente, en este edificio hay yeseros, tablarroqueros, electricistas, carpinteros, plomeros, albañiles, y todos tienen diferentes funciones. El carpintero no puede competir contra el plomero contra el electricista contra el tablarroquero. ¿Por qué? Porque cada quien tiene diferentes funciones y no pueden más que en unidad juntarse todos ellos y levantar un edificio bajo el cual nos encontramos. Exactamente es la iglesia de Dios. Unos hablan lenguas, otros tienen este don, otros de presidir, otros de la música, pero no hay ningún cristiano que no tenga dones. Así que uno de los errores más grandes en que la iglesia de Corinto cayó fue en comenzar a competir. Y es increíble que el don durante el cual los últimos 25 años aquí en el mundo en que nos encontramos se ha tratado de competir, es el don de lenguas. Y surgió una polaridad tremenda en el cristianismo de que, pues si tú no hablas lengua no tienes al Espíritu Santo, y la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo es hablar en lenguas, y se llevó esto a un extremo tan grande que se acabó aceptando ya como una verdad. Y yo les decía ayer a un grupo de pastores, la iglesia cristiana evangélica está a punto de convertirse igual en el error y en la trampa en la que se convirtió la iglesia romana. Que de repente comenzaron a introducir 36 herejías al cristianismo, se acabaron aceptando como la verdad y se formó y se estableció una religión. Que cuando una persona que asiste a esta religión o a cualquier religión consulta la Biblia, lo primero que va a descubrir es que lo que le están enseñando no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y la religión, te dice, es una tradición. Bueno, pues es lo mismo, nos quejamos de otras religiones y es lo que está pasando en el mundo cristiano. Estamos aceptando ya porque ya se aceptó como una tradición cosas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Dice la Biblia que también hay diversidad de ministerios. Estos ministerios son 5, los explica Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Y no todos somos apóstoles, vivimos una época de apostolitis, donde por todos lados que estoy viajando me encuentro ya que le presento al apóstol fulano de tal, al apóstol fulano de tal. Y una vez que me entrevistaron en Ecuador hace 1 mes y medio que estuve con mi esposa en los estudios de televisión de Enlace, eran como 85 pastores, me preguntaron que qué pensaba yo acerca de lo que está pasando con tantos apóstoles y tantos profetas que están abundando a nuestro alrededor, y yo les contesté: a mi entender de la palabra de Dios, un apóstol no se hace antes de 20, 30 años de ministerio. Así que no me digan que tienes 10 años de cristiano o de pastor y ya eres apóstol. Porque un apóstol es una persona que antes que nada tiene que traer 20, 30 años de su vida atrás de ministerio, de integridad, de conocimiento, de predicación de la palabra de Dios. Así que de la noche a la mañana no se puede nombrar a nadie apóstol. Y un apóstol es un hombre, dice la Biblia, que recorre las tierras, que funda iglesias, que funda un grande ministerio, que funda una grande organización, porque la palabra apóstol significa enviado a una misión especial. Y lo mismo con los profetas. Hace 2 días me llegaron 2 libros a mi casa, a la casa de ustedes, firmados, fulano de tal, profeta de Dios. Asústame, Malaquías.
O sea, ya firman así, ¿verdad? Apóstol de fulano de tal, profeta fulano de tal. Y vamos a ver nosotros en esta tarde, no nos vamos a tratar de cubrir todo, pero también hay diferentes operaciones. Versículo 6, la palabra operación significa energía. O sea, el Espíritu Santo opera de diferentes maneras, de diferentes formas de energía. Y dice el versículo 7, a uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La palabra provecho en el griego significa sumpero, o sea, para el bien común. El electricista tiene el don para venir aquí y usar sus facultades de electricista, sus capacidades de carpintero, sus habilidades de plomero, de albañil, para juntarse todos y no estarse peleando unos con otros y levantar un edificio. Así que las operaciones, los ministerios y los dones que Dios nos ha dado no son para competir. Alguien que tenga el don de pastor, que no se meta de evangelista. Y alguien que sea evangelista, que no se meta de pastor, a menos de que Dios lo llame. Porque si tú pisas un terreno donde no tienes autoridad, no puedes tener unción en esa forma en la que Dios te ha llamado. Tenemos que mantener nosotros la línea a lo cual nos ha llamado Dios. Hay personas que Dios las ha llamado a cargarle, escúchenme bien, a cargarle el portafolio al pastor. En Estados Unidos voy a cantidad de iglesias y a muchos pastores tienen ayudantes o diáconos que le cargan su... A mí nunca me ha gustado eso, pero hay hermanos que lo hacen y van así cerca de él cargándole el portafolio, etcétera, etcétera. Y el hermano, va a venir Cristo y cuando llega al cielo, Dios no le va a decir a ese hermano que le cargó el portafolio al pastor, oye, ¿cuántas campañas tuviste? ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuántas iglesias fundaste? Para nada. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a ser recompensados por las grandes cosas que hicimos. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ser recompensados por nuestra fidelidad. A ver, Pancho, ¿cuál fue tu ministerio? Cargarle el pastor. ¿Cuál fue tu ministerio? Barrer aquí arriba. ¿Cuál fue tu ministerio? Limpiar las sillas. ¿Cuál fue tu ministerio? Prestar mi camioneta cuando había bautizos, mi casa para estudios bíblicos, un camión que tengo para transportar cuando vengan misioneros. Hay muchas formas de servir a Dios y lo que Dios nos pide es fidelidad. Y dice el versículo 8, porque a este, o sea, a Pancho, les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, o sea, no a Pancho, a otro que no es Pancho, a Enrique, le ha dado palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, o sea, no es Pancho ni Enrique, es Carlos, le ha dado fe. A otro, sanidades, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, pero, versículo 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a él le da la gana. Así que no existe en la Biblia tal cosa, Señor, dame el don de lenguas. O pásale acá, una vez hace muchos años, cuando yo tenía 3 o 4 años de cristiano, fui a una congregación donde con pinzas, me metieron las pinzas con unos algodones y me jalaron la lengua y fórmense aquí. Y ahora comiencen a hablar en lenguas. Así nos hacían hablar en lenguas. Y yo, Claro que después ya de estudiar profundamente la Biblia me di cuenta a las grandes barbaridades a las que nosotros como iglesias cristianas hemos llegado. A hacer creerle a la gente que necesitan todos hablar en lenguas. Y que si no tienen en lenguas, no tienen al Espíritu Santo. Y eso no está en esta Biblia, no sé cuál Biblia estés leyendo, pero no está en la mía. A lo mejor está en la tuya o en la Libra del Mormón. El Espíritu reparte a cada quien como Él quiere. Pertenece la repartición de lo que somos a la soberanía de Dios. Yo no escogí ser predicador. Si ustedes me hubieran conocido antes de ser predicador, yo creí cuando me convertí que yo iba a ser misionero. Porque pasé 3 años, de 1976 al 79, 3 años en las sierras de Oaxaca y de Guerrero como misionero, repartiéndole comida a los indígenas, durmiendo en cama, en petates, en casitas de adobe. Estuve en el Ciruelo
de Coajimiculalpa, en la Costa Chica, en Guerrero, en un pueblo de leprosos durante 3 semanas. Y durante esos 2, 3 años que estuve de misionero, Dios me estuvo probando. Yo le dije, Señor, lo que tú quieras, yo no quiero saber nada más que servirte. Y 3 años de mi vida estuve de misionero con los indígenas. No teníamos, ni siquiera para comer. Con trabajos tenía que ir a pescar al mar para darle de comer a mis hijos lo que yo pescaba. Así de pobres éramos. Así que nunca me han visto siempre así de tacuche. Y pasó el tiempo y ya Dios me comenzó a llamar y comencé a predicar y descubrí que Dios me había llamado para predicar y también para enseñar la palabra de Dios. Y me quedé en esa línea, ¿verdad? Ser predicador y maestro de la palabra de Dios. Y tenemos que aceptar a lo que Dios nos ha llamado. Pero tenemos que nosotros reconocer que es a través de la fidelidad. Porque Dios no te va a decir luego para qué te llamó. Quiere que seas fiel en lo poco. Y te va a llamar primero lavando baños, limpiando sillas, ayudando acá, en la carga, el ministerio de decanes, ministerio de seguridad, y vas subiendo conforme el Espíritu vea qué fiel eres. Porque el que quiere de la noche a la mañana subirse al trono, ¿verdad? Como Absalón y como Adonías, va a caber algún día bajo el juicio de Dios. No se llega arriba tratando de usurpar la autoridad que Dios no te ha concedido. Ahora bien, aquí mismo también en Corintios, capítulo 12, dice el versículo 28, que aún nos puso, ¿quién? ¿El seminario teológico? ¿El pastor? No, Dios. Otra vez que clara es la palabra. Dios puso a unos en la iglesia apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No oigo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Tonchis? Entonces, ¿por qué quieres que hablen en lenguas? ¿Por qué quieres, si tú tienes el don de lenguas, dale gloria a Dios? Y úsalo para tu edificación, y qué lindo es este don. Todos los dones son preciosos. Pero no lo pongas al final, cuando es el último de los dones. Dice en Corintios 14, es 1000 veces mejor que profetices, o sea, que enseñes la palabra y que hables la palabra, a que estés buscando dones sobrenaturales. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, y vamos a ver en segundo lugar que el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, la Biblia nos llama ungidos. A ver, esto es muy importante. La diferencia entre una persona que es cristiana y la diferencia entre una persona que no es cristiana es solamente que la persona que es cristiana tiene dentro de su vida la presencia del Espíritu de Dios. Esta presencia dentro de nosotros del Espíritu Santo, la Biblia nos llama santos o nos llama ungidos. La palabra cristiano, Cristo significa ungido. Anos significa pequeño. Entonces la palabra Christos anos o cristiano significa pequeño, apúntalo, ungido. Entonces, un cristiano no es una persona que solamente va a la iglesia el domingo, o que es evangélico, o que es católico, o que es mormón, o que es testigo de Jehová, o que es adventista del séptimo día, o que es sabático, o que es del unitarismo, o que es etcétera, etcétera. Un cristiano no es una persona que tiene una religión. Es una persona que tiene la unción, que tiene la presencia del Espíritu de Dios dentro de su vida. Y esta presencia de Dios dentro de tu vida y dentro de mi vida, nunca hasta el día de nuestra muerte, como lo vamos a enseñar, nunca se va a salir. Esta unción, esta presencia dentro de nosotros, la podemos lastimar. Le podemos causar dolor.
¿Puede un cristiano tener tanto pecado que esta unción la puede inclusive apagar? O sea, ser salvo, como el muchacho, 1 Corintios capítulo 5, que vivía en fornicación con la suegra, y Pablo les dice que se ha entregado a Satanás para que el espíritu sea salvo. Aún así no podía perder la salvación porque tenía la unción del santo. Y ahora se ha acostumbrado a decir lo siguiente: hermano, páseme su unción. ¿Quién quiere recibir la unción? Toma, recíbelo. Cuando yo veo eso y oigo eso, de veras lloro y me da una tristeza tan profunda, mezclada con un coraje y con un enojo santo de Dios, de cómo se está pervirtiendo la palabra de Dios. Hay otros que creen que porque el hermano tiene dones de sanidad, voy a que me ponga la mano, y gracias a Dios, ¿verdad? Que hay hermanos y que pueden ser usados por Dios, como ya lo leímos, pero vienen a que me toque y me dé su unción. ¿Cuál unción si ya la tienes? Y el hecho de que alguien que sane me ponga sus manos no significa que me transmita. Es Dios soberanamente el que me da los dones, no los hombres. Que me ponga el hermano para que me vaya al suelo. Ojalá que nadie te cachara para que te descalabraras. Si el Espíritu Santo tumba a alguien, no va a dejar que se descalabre. Ahora, ¿que hay el poder de Dios para tumbar? Claro que lo hay, ¿verdad? Hay personas que Dios puede... Cuando Cristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní, le dijeron los soldados: ¿quién es este fulano de tal? Dijo: yo soy. Al decir yo soy, él estaba diciendo que se identificaba con el Jehová, yo soy del Antiguo Testamento. Y cuando los soldados oyeron yo soy, se fueron todos los soldados hacia atrás por la pura palabra de Dios, no para hacer un circo. Y tenemos que regresar otra vez a la palabra de Dios para poder poner todo en orden y la casa de Dios en orden. Porque ahora todos los cristianos están buscando eso. Si alguien lo está tumbando, que me tumbe. Y creen que al tumbarlo está recibiendo el Espíritu Santo o otra nueva unción. Nunca se nos cambia la unción. Nunca se ve la unción que tienes. Y la unción que tienes no es intercambiable. No estamos en tiempos de Elías y de Eliseo, que le pasó el manto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en aquel tiempo no moraba dentro de los hombres. Entraba sobre Sansón y se salía, entraba sobre David y se salía, venía sobre Elías y se salía, y se transmitía como lo hizo Elías con Eliseo. Pero ahora hemos hecho nosotros lo mismo que queríamos hacer antes de que fuéramos cristianos, en la religión a la cual pertenecíamos. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió no fue el predicador, no fue el pastor, no me la transmitieron, no me la transfundieron, no la recibí. El que nos ungió fue Dios. O borra ese versículo y táchalo en tu Biblia. El cual también Dios no solamente nos ha ungido, sino que también nos ha sellado y nos ha, en tercer lugar, dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aquí encontramos tres cosas. En primer lugar, Dios es el que nos unge. Cristo dijo: cuando yo le ore al Padre, el Padre va a contestar mi oración y el Espíritu Santo va a venir, no va a venir antes, va a venir hasta Pentecostés, y cuando el Espíritu Santo baje, va a bajar porque yo se lo pedí al Padre. El Espíritu Santo descendió al mundo por medio de la intercesión de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo bajó porque el Padre lo mandó y el Padre lo puso en los apóstoles y en las personas que Él quiso soberanamente. Fue el Padre el que lo hizo para que ellos pudieran ser los misioneros y los emisarios y los apóstoles y profetas de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos ha sellado. Esta verdad vamos a confirmarla en Efesios 1, versículo 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes,
habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. La palabra arras, arrabón en el griego, significa garantía. Antes los reyes doblaban los pergaminos así y las cartas las mandaban así y les ponían un sello de cera y ponía entonces el rey o la persona su sello personal sobre el sello, y cuando la persona la recibía se daba cuenta que ese sello era la propiedad de la persona que la mandó. Ahora actualmente nosotros, yo recuerdo cuando era charro, siempre me gustó mucho la charrería y los caballos y la equitación. Teníamos unas vacas y unos caballos allá en Coahuila hace muchos años, y pues la ganadería le ponían el A si era de los Alducin, la G si de los González, tumbábamos al caballo o al becerro, poníamos un fierro con la A ardiendo así en las brasas, lo quitábamos y el animal y el becerrito y el caballo verá bien amarrados, pero hasta que no quedara bien grabada en la piel, le quitábamos el sello. Y entonces las personas que veían ese caballo, esa vaca, decían, no, ese es de la ganadería de los Alducin, ese es la ganadería de los González, y era la propiedad de nosotros. El sello los identificaba como de la propiedad, y al mismo tiempo el sello los identificaba para que nadie se los pudiera robar. ¿Para qué Dios nos con el Espíritu Santo? Para que los demonios y los ángeles y el mundo espiritual que nos rodea sepan que somos propiedad de Dios. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, para que no se acerquen a nosotros más que con el permiso de Dios. Así que si tú tienes problemas de demonios y te llamas cristiano, es porque tú has violentado o has transgredido o has violado leyes de Dios. Y cuando un cristiano se le sale a Dios de su cobertura espiritual, cuando una esposa se sale del paraguas de su marido, cuando los ciudadanos nos rebelamos al gobierno, cuando las ovejas se rebelan a sus pastores, perdemos la protección de Dios, el paraguas de Dios. Y Dios te puede dejar algún tiempo que la lleves y que pases y que digas, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, por la misericordia y la paciencia de Dios, esperando que te arrepientas. Pero en ese momento los demonios comienzan a entrar a esa persona y comienzas a vivir engañado, creyendo que lo que estás haciendo es servir a Dios, cuando no sabes que tu vida ha perdido la brújula por haberte salido de la autoridad. Dios pues nos ha ungido, nos ha sellado, y dice aquí en Efesios 1, 13 y 14, con mucho cuidado, que este sello, esta unción la recibimos al oír la palabra. Se tiene que, como con condición, primero escuchar la Biblia, porque la Biblia dice que el oír es por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo decir, te doy el Espíritu Santo, primero tienes que oír la predicación de la palabra y convertirte. No te puedo transmitir el Espíritu Santo. Tú tienes primero que oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de Dios, en segundo lugar, el Evangelio, y habiendo creído en él, tienes que creer, y solo Dios sabe si tú creíste. Entonces, cuando Dios ve que por la palabra vino la fe y creíste, Dios te sella con el Espíritu Santo. Ahora eres de mi propiedad, ningún enemigo te podrá de repente los días de tu vida, estaré contigo hasta el final del mundo, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 14, que este sello es un símbolo de una garantía. Nos da Dios el Espíritu como garantía de que somos de Él después de la resurrección. Cuando tú compras una casa, le dices al dueño de la casa, le doy 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos como garantía. O un coche, te doy 25,000 en garantía, te firmo letras y te acabo de pagar.
Dios nos da una garantía de que somos de Él, el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, dice el versículo 14, que es la garantía. ¿Hasta cuándo servirá de garantía? Ustedes quiero que inductivamente lean la Biblia. ¿Hasta cuándo tenemos esta garantía? Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿A qué se refiere? Así es como se estudia la Biblia, como se escudriña la Biblia. ¿Qué significará? Oiga, hermano pastor, ¿qué significa? Estoy leyendo Efesios 1:14, o aquí en el diplomado lo entiendes y estamos para ayudarlos a ustedes, o voy a comprar un comentario, a ver qué dice el comentario, etcétera, etcétera. Pero si tú no eres diligente en estudiar las Escrituras, te van a engañar así. Va a llegar un mormón y te va a decir, somos dioses. Pruébale que no somos dioses a los mormones. Ellos dicen que somos dioses y que vamos a tener aquí como 25 esposas después en el cielo. Pruébaselo que no. Llega un testigo de Jehová y te dice, Cristo no es Dios, es un ángel más grande. El infierno no existe. Pruébale a los que te tocan en tu puerta, a los testigos de Jehová. Pásale, tómate un cafecito y a ver, dame, a ver todas las marihuanadas que me estás enseñando. Le puedes tú con la palabra de Dios enseñar y ayudarlo, no a demostrarle que sabes más que él, porque no se trata de ganar conversaciones ni argumentaciones, se trata de ganarlos para Cristo. Pero si no estudias la Biblia y no te discipulas, por eso queremos hacer un instituto teológico internacional de este edificio y decirle a Dios, Dios no solamente nos dé este edificio, danos el terreno de allá y de acá. Es lo que le estamos pidiendo a Dios. Y que vengan de Panamá, que vengan de Argentina, que vengan de Nicaragua a estudiar la palabra de Dios y que podamos nosotros comenzar a preparar a los guerreros de los próximos 10 o 15 años del ejército de Dios. La redención, la palabra redención significa rescatar. El Espíritu Santo estará dentro de nosotros hasta que la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? Nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Qué no sabéis que vuestro cuerpo es el templo? Ya no podemos llegar a este lugar y decirle vamos al templo de Dios. No, el templo no es el edificio, ni los ladrillos, ni las piedras. El templo ahora somos nosotros. En el antiguo pacto eran los edificios. El tabernáculo de David, el templo de Salomón, etcétera, etcétera. Ahora somos nosotros el templo de Dios. Esta posesión, mi cuerpo, dice 1 Corintios 6, 20, ya, del cual no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, hasta que mi cuerpo sea rescatado de la corrupción en la resurrección, cuando mueras y resucitemos, el Espíritu Santo, allá nos vemos, nos va a decir. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Jesús. Seremos como Él es. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice en Colosenses 3, y cuando Él se manifieste, seremos manifestados juntamente con Él. Veamos en 1 de Juan, capítulo 2. ¿Siguen aprendiendo? Más les vale. En 1 de Juan, capítulo 2. Este mensaje se llama doctrinal. Hay conferencias proféticas. La que di hoy en la mañana se las recomiendo, oración por sabiduría sobre lo que pidió Salomón. Fue un mensaje de edificación para aprender cómo orar, cómo pedirle a Dios. Y ahora estamos estudiando doctrinalmente algo que es básico para que ya no llegues a una iglesia y te digan, está cayendo polvito de oro. Están cayendo diamantes del cielo, están cayendo pepitas de oro. ¿Y qué? Mejor dile que me mate versículos a la Biblia en la mano, que te mande mejor Biblias a la mano y que llevan la palabra de Dios que moje la tierra y que moje tu vida. ¿Para qué quieres ese polvito de oro? ¿Para qué quieres esas pepitas de esas cosas? ¿Tú crees que te las mandó Dios? Es que me rellenó Dios. Dios no te va a rellenar, Dios te cambia la muela entera. Tengo un relleno de oro del Espíritu Santo. A esas barbaridades está llegando la iglesia. Y se lo creen los hermanos. ¿Por qué se lo creen? Porque no conocen ni saben si eso no es verdad. Y se está creando una generación donde si Cristo no viene dentro de 15 años, vamos a tener un papa. Se los aseguro que seguimos las mismas pisadas.
Tradiciones de hace 20, 25 años que ya se están aceptando como algo que es verdad. Y Dios nos ha puesto para defender el Evangelio. Y son mensajes impopulares. Este mensaje que estoy dando ahorita yo se llama un mensaje impopular. Porque si yo me quiero ganar y congraciarme con mis demás hermanos y otras cadenas de televisión, voy a ser impopular porque estoy predicando lo contrario que ellos están predicando, no me van a invitar. A mí no me interesa que me inviten. Como dijo el jefe de la Alianza de Pastores de Nicaragua, hermano Alducin, usted predica mensajes impopulares, y le contesté, ¿y quién está buscando ser popular? O les pregunto a los pastores, ¿están buscando ser populares? ¿Están buscando ganarse a la gente? Porque si buscáramos agradar a la gente, dice Gálatas 1:10, ya no seremos llamados siervos de Jesucristo. ¿Quién está buscando popularidad? ¿Quién está buscando caerle bien a la gente? Pues, hermanos, peace and love. Todo está bien, mis hermanitos. Nunca regañan, nunca exhortan, todo aquí. No hacen olas en la barca, como dicen, no mueven el bote, ¿verdad? No hacen olas. ¿Para qué? Para que, no, si se va el hermano, pierdo los diezmos y ese hermano me daba 50,000 pesos mensuales. O sea, se comienzan a prostituir los pastores, a prostituir los ministerios por amor y el compromiso de caerle bien a la gente. Dios nos libre y nos guarde de hacer eso nunca en nuestra vida. Hablarles a ustedes la verdad, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Como llegó Lutero en la dieta de Worms, cuando se juntaron todos en el Vaticano, venga para acá, usted ha predicado esto y esto y esto, y ahí estaban todos los cardenales, y ahí estaban todos los que lo estaban escuchando, y Lutero llegó con la Biblia, y Lutero hizo esto, aquí está la Biblia. Si ustedes me demuestran con este libro que yo estoy mal, me arrepiento. Y hubo un silencio sepulcral, lo condenaron a muerte, porque nadie quería leer la Biblia. Y así estamos 500 años después. Y es lo que les digo, y siempre les digo, si alguien con la Biblia me dice que estoy mal, díganmelo por favor. Díganmelo por favor, porque yo amo la verdad. Y no quiero comprometer el Evangelio de la gracia de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, la Biblia no puede ser más clara. Y dice el versículo 27, 1 de Juan capítulo 2, pero la unción, ahora ya saben qué es la unción, ¿verdad? ¿Qué es la unción? Es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que ustedes recibieron tiempo pasado. Esta carta está mandada a los cristianos. Permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en él. En otras cosas, antes de que yo fuera cristiano, como yo no tenía la unción, era muy inteligente, eso sí, y estudié diplomado en esto, y estudié ciencias políticas, y filosofía y letras, y filosofía, etcétera, etcétera, pero venía la Biblia y me chocaba con la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí encuentro otra sabiduría que no era para mi intelecto ni para mis proposiciones filosóficas. Y cuando ya soy cristiano, recibo al Espíritu Santo y ahora no tengo necesidad de los no cristianos que me enseñan. No tengo necesidad de Buda, ni de Mahatma Gandhi, ni de Nietzsche, ni de Carlos Sagan, ni de Aristóteles, ni de Freud. No tengo necesidad que nadie me enseñe, porque ahora el Espíritu me va a enseñar, cuando yo venga a la Biblia, la verdad. A eso se refiere. No se refiere a que no vamos a tener maestros, porque contradeciría que hay apóstoles, maestros y pastores. Y la Biblia no se contradice. Cuando encuentres una supuesta contradicción en la Biblia, encuentra el equilibrio para poder deshacer esa contradicción y que no parezca una contradicción, si no es algo que tú no entiendes y que no has podido ubicar claramente dentro de la teología. Bueno, yo sé que lo van a entender esto después de oír el cassette. La unción permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y dice en el versículo mismo también, aquí en el versículo 20, ustedes tienen la unción del Santo. Entonces, ¿por qué andas buscando que otro te la pase?
que estás buscando cuando alguien quiere que te ponga las manos? Dime sinceramente. ¿Qué buscas cuando alguien quieres que te ponga las manos? ¿Crees tú que te va a transmitir algo? Los apóstoles, en el libro de los Hechos, que es un libro de transición entre la ley, entre la gracia, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, hasta hubo ocasiones en las que Pablo se tuvo que rapar y guardar la ley, porque era un libro no doctrinal, era un libro de transición, era un libro narratórico. Hechos es un libro histórico. No hay una sola verdad que podamos sacar de los Hechos como algo doctrinal. Si quieres tú sacar de los Hechos también el bautismo del Espíritu Santo, entonces dice en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva vendía todo lo que tenía y lo repartía a los pobres y no había necesidad de que nadie lo tuviera. No hay una sola iglesia en el siglo XXI que haga eso. ¿Por qué? Porque no es un patrón, se está estableciendo solamente principios espirituales que son explicados en las epístolas. Por los apóstoles explican qué pasó en Hechos y por qué pasó. Y eso es lo que está sucediendo en el siglo XXI. Ustedes tienen la unción. No necesito que nadie me vuelva a poner las manos. Ahora sí que alguien quiere ponerme las manos para orar, no hay ningún problema, pero no me está poniendo las manos para que me transmita algo, sino para que Dios a través tal vez de esa persona me pueda sanar. No hay ningún problema. Y aquí también oramos por los enfermos y pasan y ponemos las manos sobre los enfermos, a quienes el Espíritu Santo nos guía para orar. Pero ten cuidado cuando si me toca el hermano me voy a ir para atrás. Te vas a ir para atrás o porque te tumbaron tus chamucos o porque tú te caíste para darle a entender a la gente que recibiste el Espíritu Santo y te comienzan a angolotear. Otras en las iglesias están así. Y esas están marihuanas. El Espíritu Santo no vino a que alguien se portara como acabamos de salir del manicure del psiquiátrico. El Espíritu Santo es un Dios es un Dios de orden y no puede haber confusión en la iglesia. Pero es que esto es el Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es paz, gozo, amor en el Señor, tranquilidad, dominio propio. ¿Qué es esto? ¿A qué hemos llegado? Yo hay iglesias donde digo, créanmelo, tal vez ustedes también. No, aquí hay libertad, la hermana, déjala que haga esto. Yo si vemos a alguien así, ¿verdad? Venimos, hermana, compórtese, hermana, apláquese. Dios no nos ha dado espíritu más que de dominio propio. Entonces, esto, si traje a mi abuelita, ¿ya le espantó a usted? Dice en Corintios 14 que no hablemos lenguas tampoco en la iglesia, porque si traemos nuevos, se van a espantar y van a creer que somos una bola de locos. Entonces, la iglesia es para mostrar que somos normales, no para hacer barbaridades. Hoy se nos sale a bailar, y pues qué bueno, ¿verdad? Y la danza y todo está permitido, pero hay unos hermanos que agarran así, como reguiletes, y comienzan hasta el sombrero le tumbaron a la abuelita, o ya tumbaron la silla. También hay que agarrarlos, aquí tenemos seguridad, ¿verdad? Para eso es seguridad. ¿Sabe qué? Compórtese, apláquese o lo llevamos al Moloya. Pero todo se hace con el pretexto de aquí hay libertad en el espíritu. Escúchame, eso no es libertad, eso se llama libertinaje. Eso es abusar de la libertad que Dios nos ha dado. La unción, dice versículo 20, permanecen ustedes y conocen todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, lo explica claramente otra vez el apóstol Pablo. Y dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 en adelante, 1 Corintios 2, 12 en adelante, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. De acuerdo a este versículo, ¿cuántos espíritus hay? 2. El del mundo, dice Efesios 2:1, que es el que controla Satanás, y están bajo el espíritu de Satanás o el espíritu que Dios ha enviado. Y la iglesia, nosotros los que nos llamamos cristianos, ya no tenemos ese espíritu del mundo. Ahora tenemos el espíritu de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué envió la unción
el sello, las arras, su presencia de Dios a mi vida, para que comience a saber qué quiere Dios de mi vida. ¿Y dónde lo voy a saber? En la Biblia. Porque ahora los hermanitos, les dije que no es popular. Ahora los hermanitos y las hermanitas también, y me están viendo por la televisión, como ya no les gusta estudiar la Biblia, ni discipularse, ni estudiar sistemática, ni inductivamente, ni pagar el precio, andan buscando profetas a que les den palabra y que me digan, me caso con este o con aquella. Hermano, una palabra de Dios. Andan buscando un congreso para allá, a ver si tiene una palabra para mí. Cuando es aquí donde Dios nos habla. Toda escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir, para que el hombre... No necesitamos nada más que la Biblia. Ahora escuchen lo que es la palabra profética. Si algún hermano llega, por ejemplo, yo en la mañana me levanté deprimido, triste, etcétera, etcétera, y el hermano llega y me dice, Armando, tengo una palabra para ti. Y la palabra que él me está diciendo está en la Biblia y me dice, Jeremías 29:11. Armando, el Señor dice que sus pensamientos para ti son de paz y de prosperidad. En ese momento yo sé, por la situación en la que atravieso, que la palabra que él me está diciendo es la que yo necesitaba. El hermano no llegó y me dijo, dice el Señor que van a salir ríos de agua viva, que Argentina va a ser próspera, que Panamá va a ser próspera, que se va a acabar la corrupción. Todas estas barbaridades que están enseñando no son proféticas, son palabras heréticas. Porque la Biblia dice que el mundo no se va a componer, ni se va a acabar la corrupción. Vamos a detener como la sal de la tierra un poco hasta que Cristo venga, establecerá el milenio. Pero se está predicando, ya se está predicando. Yo lo estoy oyendo y en la televisión, hermanos que quieren traer el milenio antes de tiempo. Dios me dijo que esta nación ya no va a haber corrupción. ¿Sabes qué? ¿En dónde está en la Biblia que una nación entera se convierta hasta la venida de Jesucristo? Pero se está predicando eso. Y los cristianos, amén, 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 amén. Como decía mi abuelita, bola de babosos. Versículo 14. Pero el hombre natural, que es el que no tiene la unción, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso la gente, sin la unción, sin el Espíritu, sin la presencia de Dios, viene a la Biblia y, no, yo no lo entiendo. Esto está lleno de contradicciones. ¿Y por qué tanta sangre aquí? Esto se contradice con esto. ¿Y por qué esta? Y es como un niño de 5 años con un libro de álgebra, cuando no sabe ni sumar. Así está la gente que no tiene a Cristo. Los maestros, de acuerdo con mis hijos, estaban aquí en la escuela, les enseñaron que veníamos de Chita. Yo le dije a mi hijo, cuando vayas a la escuela, dile al maestro que a quién se parece su abuelita. ¿Por qué enseñan eso? Porque no entienden las cosas del espíritu, porque tienen el espíritu del mundo, tienen el espíritu de Freud, el espíritu de Carlos Darwin, el espíritu de Friedrich Nietzsche, el espíritu de Hitler, el espíritu de Arafat, el espíritu del comunismo, el espíritu de todo lo que es destructivo, de todo lo que es odio. Ese es el espíritu por el cual ellos viven, enseñan y hacen las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque cada quien hace según es en su corazón, porque no conocen a Dios. El que es de Dios, vamos a 1 Juan capítulo 4, el que es de Dios, vean la gran diferencia en el versículo 5. 1 Juan 4, versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan el mundo, y el mundo los oye. Es lógico, ¿verdad? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí hay muchos de ustedes y muchos que nos ven en la televisión que no están entendiendo ni papa de lo que estoy hablando. Hay otros, y siempre habla, que se ríen, que mascan chicle y que se burlan en su corazón. ¿Sabes por qué lo haces? Yo no sé quién eres, pero ¿sabes por qué lo haces? Porque no eres de Dios.
Porque si fueras de Dios, escucharías las cosas de Dios. Pero como no eres de Dios, ni tienes el Espíritu de Dios, te es locura lo que estamos hablando. Porque no lo puedes racionalizar. Porque no se racionaliza, se discierne. Y el discernimiento es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo para distinguir entre lo real y lo falso. Y finalmente llegamos a 1 Corintios capítulo 12 otra vez. Y dice en el versículo 13... 1 Corintios 12, 13, que por un solo espíritu fuimos ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos recibimos el bautismo por el Espíritu Santo? Todos. Porque se enseña también muchos hermanitos y muchas hermanitas de nosotros, que primero recibes a Jesucristo y después te falta otra operación de la gracia de Dios. Sí, hermano, ya recibiste a Cristo, pero te preguntan, ¿recibiste también el bautismo por el Espíritu Santo? Pero no dicen por el Espíritu Santo, dicen el bautismo del Espíritu Santo. Y esa frase no se encuentra en la Biblia. No hay ninguna frase en el Nuevo Testamento que diga el bautismo del Espíritu Santo es por el Espíritu Santo. O sea que hay dos clases de cristianos: los que tienen a Cristo y los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, o tenemos a Cristo y tenemos el sello, la unción, el bautismo y todo lo que Cristo nos vino a dar, o no somos hijos de Él. Porque no nos dio el Espíritu, ¿verdad? Por partes. Estamos, dice Colosenses 2, completos en Él. Lo único que te falta es desarrollar esa unción, crecer más dentro de ti para que el Espíritu Santo te use con más poder. El poder viene con la santidad. Tócame, hermano, para agarrar fuerza. El poder viene por la santidad y por tu consagración a Dios. No soy Aladín y la lámpara maravillosa, ni el genio de Aladino. ¡Pum! Varita máquina como Cenicienta. Así están los cristianos. ¡Pum! Ya hay un predicador que anda con una varita. Hay otro, y le voy a decir el nombre porque acaba de caer y es una cosa tremenda en Florida, que se llamaba Ted Bentley. Estaba tatuado de los pies a la cabeza. Y sanaba y le decía a una persona, sana en el nombre de Jesús, y pum, en las pompas le daba una patada. Y así estaba sanando a la gente y gritaba una de barbaridades. Y hace una semana o 2 semanas, ¿verdad? Bueno, vino la desbandada en la iglesia. Miren, se multiplicó su iglesia. Fueron por todas partes grupos de organizaciones cristianas. Lo reconocieron al hermano que estaba ungido porque había cantidad de sanidades y rellenos de oro de muebles. Y le caían piedritas y polvo del cielo. Y se descubrió que tenía 5 meses viviendo con un amante. Pero ahí está la gente engañada por las señales y milagros y prodigios mentirosos. ¿Y eso estás buscando? Eso te va a dar Dios. ¿Estás buscando a Dios o estás buscando los dones de Dios? Todos los que buscan los regalos de Dios serán engañados. Busca a Dios y deja que Dios te dé lo que Él quiera darte. Él es soberano. Por añadidura, todas las cosas nos las da si le buscamos con todo el corazón. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Judíos o griegos, esclavos, nazarenos, pentecostales, Vía para el Mundo, Amistad Cristiana, presbiterianos, todos los que somos cristianos tenemos el bautismo del Espíritu Santo y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Dice Romanos 8:9, y el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, ¿de dónde sacamos que después de recibir a Cristo me falta algo? Cuando la Biblia dice que cuando el Espíritu entró a mi vida, me trajo el paquete completitito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro 1, nos han sido dadas. Nos han sido dadas por su divino poder. Tiempo pasado. Efesios 1:2, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones, todo lo que necesito, ya lo tengo. Ahora necesito desarrollarlo y crecer como un niño crece para adquirir musculatura, inteligencia y estatura. Hermanos, ya no seamos niños en la manera de pensar, sino seamos maduros. Luchemos y defendamos la fe cristiana una vez dada a los santos,
porque muchos han entrado a la iglesia encubiertamente para tratar de pervertir la palabra y están arrastrando a muchos de los discípulos porque son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y mientras tú no conozcas este libro, vas a seguir siendo engañado. Y el engaño es porque tú no quisiste hacerte responsable delante de Dios de conocer su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la unción que ya tenemos desde el momento que oímos el Evangelio y creímos en él.